Bendiciones, hermosa familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a tejer este coletero de calabacitas, queda muy bello. Yo voy a trabajar con este material. Este es hilo cristal, es acrílico, pero es bastante delgado, así que yo estaré trabajando con doble hebra y voy a usar este tono en verde. Voy a tejer con este ganchillo que es 2.25 milímetros. Y miren, yo me compré un paquetito de estas gomitas, banditas, donitas o ligas, no sé cómo le conozcan ustedes, en un paquetito vienen hasta 20. O también tenemos esta. También pueden usar, si gustan, de este tipo de goma. Para tejer este Siento que coletero, es yo bastante empecé tejiendo puntos bajos en así. toda la circunferencia Vamos a empezar de tejiendo esta puntos liga bajos que he usado. en Solo toda puntos la bajos en circunferencia de esta la primer hilera masticota. Yo hasta no cubrir puedo decir totalmente la una goma. cantidad exacta de puntos bajos, ya que eso va a Aquí depender no les según el puedo tamaño decir una cantidad de del puntos artículo que vayas a estar determinado, ya usando. que eso va a depender del Son más tamaño de pequeños, la si son más liga o goma grandecitos que tenemos estén que tejer usando. más Después de puntos. Y tejer entonces después de tejer la la primer primera hilera de hilera, puntos bajos, tejí una vamos a segunda tejer una hilera en segunda color hilera de verde, puntos bajos. es solo de puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Sí, entonces después de Y después tejer de la segunda tejer la hilera en segunda verde, hilera en color cortamos la verde, hebra, escondemos la cerré cinta la y después hilera, vamos a corté empezar la a tejer hebra, la la primera parte escondí de las y calabacitas pasé a de la tejer siguiente ahora con forma. el color naranja. Sí, entonces Entonces voy a hacer lo vamos a siguiente, hacer voy a rápidamente. tratar de hacerles una demostración y ustedes van a ver lo fácil que se teje este bello coletero adecuado para nuestras Inmediatamente peques. hice esto, se vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar Se con voy a hacer lo doble siguiente de hilo. una vez. Voy a hacer un pequeño nudito o una cadenita aquí al inicio. Hacemos una cadenita Ahora tomamos la y goma, ahorita lo inserto insertamos de esta manera. Esta para hebrita dejar corta así. la voy a ir tomando así por la parte de atrás. Aquí hago el primer punto bajo. A medida que vayamos tejiendo, vamos Así, escondiendo esa hebra. solo Aquí estamos trabajando solo puntos bajos en todo el diámetro de esta liga o goma. así vamos a ir tejiendo Bien, entonces hasta ustedes van a cubrir continuar perfecto. tejiendo así hasta cubrir totalmente la liga o goma que estén usando. Miren, voy a estirar un poco, si notan, no se ve la liga por dentro, no es tan visible. Muy bien, al terminar esta hilera de puntos La bajos, gomita y sí, después de van a terminar, cerrar cerrar en completamente. este primer O sea, punto donde en el primer iniciamos, punto, cierran con en el punto punto deslizado, suben con deslizado, una suben cadenita con una y cadenita y pasamos a continúan la tejiendo segunda solo hilera trabajando puntos un bajos punto durante bajo en cada toda la punto vuelta disponible. y Y al hasta llegar llegar en a la la, parte ¿sí? terminar final, la segunda cierran con hilera punto de puntos deslizado, bajos, cortan la cierran, hebra y lo esconden la esconden. hebrita y después ahora vamos a Y bien, comenzar. hasta ahí tenemos la segunda hilera. Ahora sí, Ahora, vamos a para continuar. tejer en color naranja, vamos a Cómo hacer lo van a continuar siguiente. tejiendo Aquí les esta voy a parte de la mostrar cómo calabacita que es bastante tejer esta sencilla. primera parte de las calabacitas. Bien, aquí en Vamos a este imaginar punto que les aquí voy a vamos, mostrar estamos cómo tejiendo tejer este primer esta pétalo, calabacita. ¿sí? Entonces subimos con 5 Subimos con cadenas. 5 cadenas. Voy a Voy a tomar tomar doble doble lazada en el lazada en el ganchillo. ganchillo, así. Voy a Inserto en el insertarlo mismo en punto el de punto de base, base. levanté las cadenas. Y miren, vamos a hacer lo Entonces siguiente. voy a Vamos a pasar pasar por por dos dos bucles que bucles. tenemos en el ganchillo. Ahora paso por Vuelvo a estos dos pasarlo bucles, por otros dos no bucles. cierro el punto, Y lo dejo dejo dos así. puntos sin Vuelvo a cerrar. tomar Vuelvo a doble tomar doble lazada, lo lazada. inserto en el mismo Lo punto de inserto en el base, punto de base. Lo paso pasamos por por dos, dos. paso por Volvemos a dos pasar por bucles, dos bucles. Y vuelvo a no hacerlo cerramos por el punto. tercera vez, Hacemos una tercera vez mismo punto un de punto base, más. por dos, Así de esta y manera. ahora sí Ahora esos cerramos cuatro esos bucles los cuatro cerramos bucles juntos. juntos. Ahora voy a repetir lo mismo Repetimos en lo el mismo siguiente en el punto siguiente disponible. punto. Aquí, Hago un paso por dos punto bucles, así luego vuelvo a sin pasar por cerrar. dos bucles, Otra vez otra vez repetimos segunda en el vez. mismo segundo, Un repito, punto segunda alto vez, doble pero sin cerrar. repito Lo por hacemos por tercera vez tercera en el vez. mismo punto de base. Y ahora sí Entonces cerramos los cerramos los 4 cuatro bucles bucles juntos. juntos. Tejemos las Ahora 5 hacemos las cadenas. 5 cadenas, uno,
1, 2, 2, 3, 3, 4 y 5. 4 y 5. Lo Y lo enganchamos en el fijamos en mismo el punto punto de de base base con con un un punto punto bajo. bajo. Sí, así Así fue se como trabajan las inicié calabacitas. primer, Así hice este primero. este primer motivo. Y ahora Ahora vamos vamos a a tejer tejer ¿sí? 4 Entre puntos de motivo y separación. motivo Sí, vamos a entre dejar calabacita y 4 puntos de calabacita separación hemos en la dejado base. 4 puntos de separación. Entonces voy a tejer aquí Entonces vamos a tejer 1, 1, 2, 2, 3 3, y en 4. el punto número En el 4 siguiente punto y hago 5. la siguiente Aquí subimos calabacita. otra vez con 5 cadenas, 1, 1, 2, 2, 3, 4 4 y y 5. 5. Y hacemos lo mismo, Tejemos nuevamente los 3 puntos altos punto de dobles, pero base, sin cerrar el punto. pasando por 2, repetimos 1, segunda vez, 2, repetimos por tercera vez, 3. Ahora sí cerramos los 4 cerramos bucles juntos, completamente hacemos este lo mismo, punto. pero en el segundo punto Repetimos disponible. otra vez lo mismo del siguiente punto disponible. Repetimos segunda vez. Pasemos por Repetimos tercera por vez. tercera vez. Cerramos los Ahora 4 sí, bucles cerramos los 4 juntos. bucles juntos. Hacemos las Hacemos 5 las 5 cadenas para cadenas, cerrar 1, 2, esta 3, calabacita. Lo 5 fijamos y con lo punto fijamos en la bajo en base el con un punto de punto base. bajo. Ahora vamos a contar los Así. puntos de separación. Entonces aquí nos tienen Se que supone quedar que aquí 4 puntos de deberíamos tener separación. 4. Entonces, miren, Déjenme vamos a contar contar, vamos a hacer rápidamente. lo Aquí les siguiente. voy a explicar lo siguiente. Esto es muy importante. Voy a contar Miren, no sé cuántos qué puntos de cantidad de separación puntos tenemos. ustedes hayan tejido en 1, total para el 2, 3, coletero. 4, Aquí se 5, son supone que 6. debería tener 4, pero en Son total tengo 6. 6. Recuerden que solo Y estamos aquí les hago dejando esta observación. Si les ha pasado como a mí y al final les 4. sobran Así que si a ustedes más les de llega a 4 pasar eso, les puntos, llegan a sobrar más sí, es puntos muy aquí. fácil. Lo Y único que no la misma tenemos que cantidad. hacer es Recuerden que entre distribuir estos pétalo y pétalo puntos. vamos a estar dejando 4 En esta puntos de parte, en lugar de separación. dejar 4 Sí, puntos de así que si separación, les llega a dejaríamos pasar estas esto, para 5. que no quede Y bastante así separado y no para que no quedan se la desingresen última nuestros puntos, calabacita muy hagan lo separada de siguiente, la miren. otra. Entonces toca Vamos a deshacer deshacer esta este última último calabacita. y vamos a hacer lo Bien, yo lo siguiente, voy a miren así. deshacer. Sí, por eso quiero Y aquí, explicarles a hasta detalle aquí ya esto para tengo que no les 5 pase. Entonces, puntos. Voy a tejer aquí un hemos punto más. separado 1, 2, 3, 4, Son 5. 5. Me voy a Entonces pasar al punto vamos a número pasarnos 6. al siguiente y ahora tenemos 6 y Aquí, y aquí aquí es donde hacemos yo voy a la empezar. última calabacita. Así no se Empezar, ¿sí? descompensan Entonces nuestros ahora he dejado puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el Sí, si punto les llega a número 6 pasar voy a esto, comenzar. trabájenlo de esta forma, de tal manera que queden 3, distribuidos los 4 y puntos 5, y 2 de las calabacitas ¿sí? no queden Para muy que no, separadas de la otra. Entonces aquí estoy tejiendo exactamente lo mismo, hago 3 puntos altos dobles, pero sin cerrar el punto y ya hasta el final cerramos todos los bucles juntos. Si esta técnica la pueden aplicar en cualquiera de sus proyectos, cuando me sucede esto, yo simplemente trato de 1, distribuir los 2. puntos de manera que no me queden muy separados los motivos. Entonces ahora sí vamos a ver cuántos puntos Y tenemos ahora de sí vamos a separación. tejer aquí en 1, la base, sería 1, 2, 2, 3, 3, 4 4 y 5. Sí, nos y han quedado 5, 5 puntos. Ahora me ¿sí? voy a pasar a este siguiente punto, 5 este que tengo aquí. y ahora vamos a pasar a este puntito, Aquí nos vamos a pasar este de aquí. para continuar Entonces sería el punto tejiendo la número 6. segunda ronda de la calabacita y le vamos a ir dando Miren, forma así por lo a menos nuestras ya no se nota calabacitas. mucho la Y diferencia, notan ¿sí? estas Porque ya no nos últimas quedan calabacitas, no se muy ven tan separado estos separadas. últimos pétalos. Y bueno, así es que es la modificación que podemos hacer en Muy caso de bien, que ahora nos vamos a suceda eso. tejer la segunda hilera Entonces, para ahora darle vamos a hacer lo forma a siguiente las después de calabacitas. esta Nos vamos a primera, posicionar esta hilera de... Vamos a hacer lo dentro del siguiente, nos primer vamos a pasar dentro de este punto alto, espacio aquí donde que iniciamos las tenemos 5 aquí, ¿sí? cadenas. Dentro del espacio donde Dentro tejimos del espacio las 5 cadenas, aquí. vamos a tejer Entonces 6 vamos a puntos tejer 6 bajos. puntos bajos.
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Antes de cerrar Y este aquí en el punto punto número número 6, 6, lo voy a antes de dejar así, cerrar el punto no lo número voy a 6, cerrar vamos todavía. a tomar Ahora el voy a hilo cambiar de color color, verde. voy a tomar el hilo color verde para tejer lo que Entonces voy a tomar sería el hilo el color verde. pequeño tallito Vamos de a la hacer lo calabaza. siguiente. Vamos a tomar, Insertamos el verde, ajustamos ajusten el hilo color color naranja así naranja. para que este último punto quede Y ahora vamos a ajustadito. hacer lo Y vean, siguiente. ahora vamos a hacer lo Vamos a siguiente. trabajar, Voy a insertar vamos a mi insertar ganchillo nuestro en este ganchillo en primer este punto punto que que tengo tenemos aquí. aquí, Solo voy a azulito, tomar la pero hebra vamos a ir sin cerrar el escondiendo punto. tanto el hilo color Vamos naranja, escondiendo el hilo naranja porque así. más adelante lo Hacemos vamos a volver a uno, usar. Miren, me ahí paso al tengo uno, siguiente me punto, paso tomo al el siguiente siguiente. punto, dos, Tengo y ahora dos, me tomo paso al el siguiente siguiente. punto, aquí mira, este Sí, al puntito, siguiente puntito. y vamos escondiendo nuestros hilitos. Vamos escondiendo esas hebritas. Y Sí, miren, tengo entonces tengo 4 4 buclecitos bucles en en el el ganchillo. ganchillo. Ahora los trabajamos juntos así. Voy a subir Subimos con con 4 cadenas, 4 1, cadenas. 4. Voy a Trabajo un tejer punto un punto bajo en la bajo, tercera mira, cadenita. Voy a contar primera, segunda y uno, la tercera 2, 3. cadenita, Y aquí hacemos punto un bajo. punto bajo. Déjenme Porque no agarré repetir las porque no dos tomé hebras. las 2 hebras. Bajo, un Un punto punto bajo en bajo la en el siguiente siguiente cadena punto. Y ahora voy a y hacer un un punto punto bajo bajo aquí, en aquí, este en punto que este tengo puntito aquí. donde cerramos los 4 bucles. Sí. Ahora voy a cambiar de hilo Y ahora otra vamos a vez. tomar el hilo color Voy a naranja. tomar el hilo color naranja Sí, el hilo color y lo naranja. paso Soltamos el hilo verde, así tomamos de el esta naranja, manera. lo pasamos Ahora y así. ajusto, Tratamos de vamos a ajustar ajustar el el verde. hilo verde y vamos a ir Y escondiendo ahora el lo hilo vamos a verde a ubicar medida que dentro de este tejamos espacio y vamos aquí a los tejer 6 los puntos 6 bajos, puntos tal y que como hicimos hicimos de aquí. este lado de la calabacita. Sí, aquí mira, sí, Tejemos pero los vamos a 6 ir puntos bajos, escondiendo el hilo verde pero nos vamos a porque llevar en el el hilo siguiente color calabacita lo verde vamos a volver a ocupar. porque lo vamos a ocupar más adelante. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 5 y y 6. 6. Muy bien, aquí les recomiendo que Entonces, ajusten el hilo vamos color verde antes de de continuar, ajustar el sí, hilo para verde, que no traten sea de muy ajustarlo para visible. que no se Aquí note miren en esta mucho esto parte, por la parte de entonces nuestro es tejido. bueno ajustarlo Entonces y cortamos así se rápidamente esconde. Y estos miren, hilitos déjenme que venimos cortar escondiendo. rápidamente estos hilitos que nos quedaron aquí Así. y listo. Ahora continuamos Sí, entonces, ahora vamos a continuar con seguimos el con el hilo color color naranja. naranja. Ahora Ahora me voy voy a a pasar tejer, a la raíz de más bien este voy a punto. cerrar ¿Sí? esta primer calabacita en este punto, Aquí, mira, ¿sí? aquí, En este punto le hago un punto bajo. un punto bajo. Ahora continuamos Ahora contando los tengo otro puntos de punto base. bajo. Uno, 1, dos, y 2, vamos escondiendo el hilo verde por detrás. 3, 3, 4 4 y 5 y aquí. 5 en este Y punto. 5. Hacemos lo mismo ¿Sí? otra vez, Vayan repetimos ajustando los el hilo 6 puntos verde. bajos Ahora dentro de tejemos este otra vez espacio. los 6 puntos bajos dentro de este motivo. Uno, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5. cuando hayamos llegado al punto número 6 lo Y antes de cerramos, cerrar el tomamos el punto hilo 6, verde, recuerden, pero antes cambiamos al vamos a color ajustarlo, verde, ¿sí? pero Ajustamos siempre para que no se ajustándolo vea un por detrás poco de nuestro tejido. para que no se vea. Se van asegurando que por detrás no sea muy visible el hilo verde. Mira, Tomamos entonces tomo entonces ahora el el hilo hilo verde, verde, ajustamos el hilo color ajustamos siempre el naranja, color sí, naranja así para que, ajustamos el último punto y y ahora nuevamente lo vamos a vamos a insertar tomar este ahora punto, voy a insertar en mi este ganchillo primer en este punto. punto, Tomamos la uno, hebra, 1, me paso al siguiente punto, 2, 2 y me paso al siguiente punto. Y ahora 3, mira, tenemos 4 tengo bucles, 4 cerramos, bucles, subimos con 1, 4 2, cadenas, 3 hago y punto 4. bajo en la Hago tercera punto bajo cadenita, en la tercera cadenita
otro punto bajo en un la segundo última punto siguiente bajo en cadenita el siguiente punto y y hacemos un otro punto tercer punto bajo en bajo este punto que nos quedó aquí justo en en el este centro buclecito donde que tenemos aquí. Y ahora ahora cambiamos otra tomo vez de color, tomamos el el hilo color color naranja, naranja y lo paso, lo pasamos y busco el ajustamos el hilo verde punto en verde. y ahora Nuevamente comenzamos a repetimos tejer dentro dentro de de este este espacio motivo otra vez los los 6 6, puntos bajos, uno, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente, conforme vayan trabajando una así calabacita, nos van a vayan ir quedando las ajustando el hilo calabacitas. verde. Y miren, así nos van a ir quedando, quedan Van bien quedando bonitos. bonitas, entonces Y para cerrar esta siguiente vamos a calabacita, pues continuar. Entonces ahora cerramos con engancho un punto bajo, miren, en voy a tejer este puntito que tenemos aquí en la en base, este puntito que en tengo aquí este primer puntito, en la base. Este puntito pertenece a la calabacita. Ahora vamos a tejer y repetimos otra vez los uno, puntos de base, uno, 2, 2, 3, 3, 4 4 y 5. y 5 con el punto de aquí. ¿Sí? Traten siempre de ajustar el hilo Recuerden verde para siempre ir que no se ajustando el vea por hilo la parte verde. de atrás de nuestro tejido. Damos un poco. Y eso es todo lo que vamos a ir Listo. tejiendo. Entonces al Así se final nuestras tejen las calabacitas van a calabacitas y quedar miren, así, miren. quedan bien bonitos. Ujú. Me voy a adelantar y ya Entonces vuelvo así con voy a ustedes. continuar hasta terminar. Ya les muestro cómo va el trabajo. Y miren, aquí ya terminé la última calabacita, solo me falta tejer los puntos de separación que tenemos aquí en la base. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 con este último puntito. Y aquí vamos a Vamos a cerrar. cortar la hebra. Aquí vamos a cortar la hebra. Lo dejamos así larguito para que con este mismo lo podamos ocultar. Y aquí ajustamos el hilo verde y lo cortamos. Ya no lo vamos a necesitar más. Y bien, voy a enhebrar mi aguja para poder esconder esta hebrita que nos ha quedado en la parte final. Miren, voy a pasar la aguja a este último punto que tejimos aquí. Pasamos por detrás y lo escondemos. Espero que el patrón sea entendible. Ustedes pueden regresar el video las veces que gusten. Incluso pueden configurarlo para que el video corra más lento. Ahora YouTube ya tiene esa opción. Así ustedes pueden mirar con calma el video. Bien, tenemos que esconder bien esta hebrita. Lo vamos perdiendo entre los puntos. Y aquí cortamos todas las hebritas que nos hayan quedado por la parte de atrás. Y miren, así nos ha quedado. Bien, entonces vayan amoldando las calabacitas. Miren, los van como acomodando así, de esta forma. Vayan estirando un poco los puntos, ya que los puntos suelen quedar como fruncidos. Entonces van así acomodando de esta forma las calabacitas y los van estirando así con sus dedos. Si es perfecto para la temporada de otoño, para la temporada de Halloween, pues queda bonito. Así que espero que se animen a tejer este coletero. Pueden darle hasta doble vuelta a este coletero, ya que la liga estira muy bien. Gracias. Y miren, así nos queda. Si les ha gustado mi trabajo, denle dedito arriba, compartan el contenido de mi material para que mis videos llegue a más personitas. Pronto estaré subiendo más videitos para ustedes. Que Dios me los bendiga
y prospere su emprendimiento.